Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando vean esta guía. Bueno, espero que estén bien y hoy, como habíamos hablado la semana pasada, nos toca arrancar con lo que es el periodo de entreguerras, después de lo que habíamos visto del crecimiento y desarrollo del capitalismo, del imperialismo, del movimiento obrero, las ideas del movimiento obrero que empieza a surgir a raíz de justamente ese desarrollo capitalista en la segunda mitad del siglo XIX. Entramos en lo que es el periodo de entreguerras, desde 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, hasta 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que en estos días se está conmemorando justamente un año más del fin de esa guerra, en el medio de un mundo que vive en guerra. Y que además en unos meses también se conmemorará lo que fue, digamos, el punto de quiebre final de la guerra, que fueron las dos bombas atómicas que los Estados Unidos lanzan contra la población japonesa en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En esta primera parte de la guerra, la que va del 14 al 18, digamos, 19, que es cuando se termina de firmar el Tratado de Versalles, hay que verla porque es una conclusión importante de la Primera Guerra Mundial, va a marcar algunos puntos de inflexión importante. Va a ser una guerra denominada de trincheras, no se va a dar en las ciudades como si va a ser la segunda, va a ser una guerra entre imperios, en este caso, fundamentalmente de lo que es el imperialismo británico, y ese nuevo imperialismo británico, y los viejos imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano. Ahora veremos qué es lo que pasó con el Imperio Ruso, que era el otro gran imperio, pero que va a estar del lado de Inglaterra y de Francia porque obviamente su rival era el Imperio Otomano o los turcos, entonces por eso va a estar de ese lado y vamos a ver qué es lo que sucede. Les decía, es una guerra de trincheras, es una guerra que fue denominada como la Gran Guerra, porque nadie suponía hasta ese momento que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, y va a tener particularidades como bueno, el uso de los gases, los tanques, que van a ser, digamos, lamentablemente algo novedoso para lo que es un enfrentamiento bélico entre países. Va a tener la participación de Estados Unidos posterior al comienzo de la guerra y apoyando a lo que son los franceses y los británicos. Como digo siempre, es el único país que ha participado en un montón de guerras, pero siempre es el que salió bien parado y más victorioso, porque nunca tuvo siquiera que levantar un edificio, arreglar una ruta o demás. Siempre fue el que financió esas reconstrucciones, como va a ser en este caso, como va a ser en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede? Hablaba antes del Imperio Ruso. Bueno, ahí se va a producir, digamos, lo que va a ser el video de la semana que viene, que es justamente la Revolución Rusa. El Imperio Ruso, los zares, que se había constituido ya hace muchos siglos, va a llegar a un momento de crisis que ya había comenzado en 1905 y que va a estallar justamente en 1917. Pero eso va a quedar para la semana que viene. Lo que sí va a marcar esa revolución en el contexto este de la Primera Guerra Mundial es la salida de Rusia, o en este caso del Imperio Ruso, del conflicto. ¿Por qué? Porque tanto Lenin como Trotsky consideraban que era una guerra entre imperios y que justamente Rusia no tenía nada que hacer. Van a formar el Ejército Rojo y se van a tener que enfrentar, que esto muchas veces queda al costado de la historia, a lo que se denominaba el Ejército Blanco, que eran las fuerzas británicas y francesas que estaban en contra de que Rusia saliera de la guerra, entonces, y obviamente de que instale el socialismo y el comunismo, y que justamente van a tener que llevar adelante un enfrentamiento que va a ser civil por un lado en Rusia y un enfrentamiento que va a ser justamente con estos ejércitos. Pero eso va a quedar más que nada para la semana que viene, como les decía. Así que les vendo el tema de la semana que viene, que es uno de los más interesantes e importantes de la historia. Sí, lo que les decía antes, el Imperio Ruso va a estar enfrentado con el Imperio Otomano,
o Turquía, fundamentalmente por la región de los Balcanes, donde era la ex Yugoslavia, donde hoy tenemos los países de Croacia, Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, y me estoy olvidando de uno, bueno, Kosovo, me falta uno, Eslovenia, que justamente conformaban lo que era la ex Yugoslavia, toda la zona de los Balcanes. Y el otro punto interesante, que por suerte hace unos años la Argentina es uno de los países que lleva adelante esa conmemoración y esa idea de tener memoria, fue el genocidio armenio que llevó adelante justamente el Imperio Turco, aduciendo de que los responsables de esa caída eran los armenios y no tuvieron mejor idea que masacrarlos. Más de 1 millón de armenios asesinados, otra cantidad importante de perseguidos y exiliados políticos, hizo uno de los mayores genocidios no solo de esa Primera Guerra Mundial o como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial, sino que además de la historia, ¿sí? Igual sea 1 o sean 1 millón, eso está mal, eso es algo nefasto y es algo que por suerte la Argentina conmemora ya desde hace unos años a esta parte como un día de identificación cultural y es importante mencionarlo, sobre todo porque nuestro país es abanderado no solo en materia de derechos humanos, sino esta cuestión de construcción de la memoria y recordar y conmemorar lo que fue el genocidio armenio, conmemorar desde el recuerdo, desde la reflexión, es muy importante. Aparte es algo que lamentablemente los turcos no reconocen como genocidio, inclusive hasta el propio Vaticano a veces ha tenido esa rispidez de no aceptarlo, y muchos países obviamente también dudan en aceptar que eso fue un genocidio o criticar a Turquía justamente por esos acontecimientos. Así que voy a subir un par de audiovisuales que tienen que ver justamente con la Primera Guerra Mundial y con el genocidio armenio también. Así que bueno, nos vemos grabado también la semana que viene con la Revolución Rusa como se los adelantaba antes. Y algunos otros temas más también para ir avanzando en esta modalidad. Nos vemos, saludos y espero que estén bien.